estrategias y un conjunto de soluciones que nos pueden permitir conducir al usuario desde que nos contacta por primera vez hasta que nos va comprando incluso de forma recurrente, ¿vale? En base al número de acciones que vayamos haciendo, pues iremos buscando cuál es la mejor herramienta que nos ayuda a conseguir todos estos elementos que estamos hablando, ¿vale? En algún punto determinado nos puede interesar solo utilizar unos canales concretos y en otros momentos a lo mejor nos interesa tener una herramienta que nos permita enviar contenido a varios canales, ¿vale? En base a estos canales que estábamos hablando, los más usados en estos momentos pues podrían ser los canales básicos de comunicación que tiene una empresa, ¿no? Que por una parte es su web, que es la parte más importante a nivel de comunicación que usa una empresa. Luego tendríamos la parte del móvil, el email y la voz, que serían canales más directos, donde la comunicación puede ser unilateral o bilateral. Y luego tendríamos el tema de redes sociales. Veremos cómo podemos ir enlazando a niveles de canal de comunicación un tipo de comunicación en un espacio, pero que vaya enlazada en todos los demás espacios que estábamos hablando, ¿vale? Es muy importante, sobre todo, tener muy claro, por eso os decía que es lo de venir de marketing, ¿no? De tener el objetivo, la estrategia muy clara para luego ir definiendo y desgranando la comunicación en cada uno de los canales para ver su máxima efectividad. Y también con el tiempo podemos ir viendo qué personas o qué segmentos de personas son más, digamos, receptivas a cada uno de los canales, ¿vale? A través de las estadísticas podemos ir viendo qué empresas y qué personas reaccionan mejor a un tipo de contenido y a otro, ¿vale? No sé, vosotros que estáis empezando a hacer acciones, bueno, supongo que la parte de newsletter, la mayoría de vosotros ya lo habéis trabajado, pero aparte del newsletter, ¿hay alguien que haga comunicación por móvil, voz, redes sociales? ¿Algún otro elemento que pueda ser interesante? Genial. En estos momentos es muy importante impactar a través de diferentes canales. Y la cosa que al final todos nos interesa mucho saber es cuál es el canal más efectivo. Por eso os decía que el tema de las estadísticas también es un elemento muy importante y ir viendo y nutriendo al usuario de forma apropiada. A veces es muy importante tener en cuenta que cada uno de estos canales tiene una tipografía, un tipo de comunicación un poco diferente. Y también luego, en el momento en que vamos a crear los contenidos, tenemos que ir pensando muy bien qué contenido vamos a poner en cada uno de los canales para maximizar la efectividad, ¿vale? Y cómo los enlazamos los unos con los otros. Lo que os decía antes, podemos ir enlazando una campaña de móvil con una de email, con una de voz, en función de lo que haga el usuario dentro de nuestra página web. Luego podemos enfocar también la comunicación al respecto. Ya sabéis, muchos luego iremos viendo acciones que podemos hacer, ¿no? Pero la típica del abandono de carrito es una de las típicas acciones que hacemos sobre todo en e-commerce, ¿no? Cada uno de estos elementos al final nos llevan a automatizar todo y ver qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los momentos, ¿vale? A ver, a todos nos interesa mucho ver y conocer un poco más nuestro usuario. No sé si vosotros trabajáis con el CRM de vuestros clientes o trabajáis con alguna plataforma que os vaya ayudando a conocer cada uno de los clientes de vuestros clientes, pero bueno, es algo muy importante de ir teniendo en cuenta cómo reacciona cada usuario en una página web, qué es lo que visita, que ir creando unas keywords para ver sus intereses, para luego focalizar mucho mejor las campañas. Cuanta más información tengamos de nuestro usuario, pues más podemos segmentar y más podemos enfocar nuestras campañas. Eso parece una obviedad, pero a veces nos olvidamos de ello
y todavía estamos mandando muchas campañas masivas a todos los niveles, tanto a nivel de email como SMS, como campañas de voz. Cuando realmente existen herramientas y formas de ir absorbiendo todo este conocimiento que podemos ir teniendo de nuestros clientes de forma ya también más automatizada, ir categorizando a estos clientes y hacer una segmentación mucho más acurada para poder luego enviar las campañas más ajustadas, más personalizadas, más directas y en el momento más directo y en el canal, lo que decíamos antes, en el canal más adecuado para cada uno de los clientes, ¿vale? Y de esta forma poder convertir a este lead directamente en lo que es nuestro cliente y fidelizar a ese cliente. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar? Genial. Pues continuamos. ¿Qué es lo que se está diciendo en estos momentos sobre el marketing automation? Pues la verdad es que, sobre todo, pensad que todo esto se ha empezado en Estados Unidos y cada vez lo está abordando más gente en todos los países, ¿no? Pero uno de los sitios donde más se está usando es en Estados Unidos y la mayoría de gente, compañías, empresas consultoras, están viendo que el retorno de la inversión es mucho más rápido que en medios más tradicionales. Es decir, el hecho de hacer una acción separada de la otra es menos eficiente que llegar a un punto y crear un funnel directamente de comunicación relacionado con el funnel de ventas y de esta forma poder hacer una acción directa de comunicación, una trazabilidad de lo que está haciendo el usuario y conducirlo directamente a lo que es directamente al espacio de compra que queramos hacer, ¿vale? Todo esto nos sirve tanto para lo que estábamos diciendo de ir mandando información relacionada con las ventas, producto, es decir, más información de producto, como en entornos más business to business, realizar acciones de lead nurturing. No sé si vosotros os movéis en entornos más de empresas que trabajan directamente con consumidor final o empresas más del entorno business to business. Porque de alguna forma la comunicación se hace un poco diferente. Genial. Para entornos business to business, el hecho de hacer más acciones de lead nurturing, pues es lo que más funciona. Business to G es consumer. ¿Alguien trabaja con empresas que tengan un e-commerce? Business to government. Chulo, muy interesante. Un poco es casi lo mismo que el business to business. En el fondo el business to government, en este caso, el trato sería también de alguna forma trabajar más el tema del lead nurturing y la solvencia de la empresa, todo, enfocar mucho en la solvencia de la empresa. Cuando en entornos más business to consumer, todo lo que nos estamos enfocando es más en venta de producto. ¿Vale? Que algunas veces también nos equivocamos. Pensad que también es interesante, vosotros también sois consumidores y también recibís un montón de campañas de empresas que os intentan vender algo, ¿no? Y supongo que ya también tenéis una idea o una preconcepción de lo que más os gusta y lo que menos os gusta. A veces cuando eres consumidor lo ves todo de una forma y cuando te pones al otro lado, que tienes que ser tú el que manda las campañas, a veces te olvidas que eres consumidor, ¿vale? Y yo creo que es muy importante mantener esa visión como consumidor, ¿vale? A la hora de crear campañas y estrategias relacionadas con el usuario, porque a veces nos podemos cansar de recibir exactamente lo mismo o de recibir comunicaciones muy parecidas o comunicación solo de producto. Es decir, cuando una empresa se dirige a mí y solo es producto, a veces necesitaría también algún refuerzo de comunicación relacionada con
con la empresa, a nivel más corporativo, de qué está haciendo esa empresa, para que tenga más una referencia de marca, un branding más completo, ¿no? Porque al final, si no, luego se convierte esa empresa en una transmisora de producto y todos vamos muy enfocados al tema precio, ¿vale? Eso es una de las cosas que, digamos, que las empresas de consumo no están trabajando en estos momentos. No sé si opináis lo mismo, pero yo considero que están perdiendo esa oportunidad de posicionar de vez en cuando, de mandar algún comunicado relacionado básicamente con la empresa para que tengamos más empatía con esa empresa y no veamos solo el producto que están vendiendo, ¿no? Sí que lo hacen en otros canales, yo que sé, en televisión, pero no todo el mundo hace anuncios en televisión. ¿Sabes? Al final el branding se puede hacer también en canales tipo email, tipo SMS o en la propia página web, pero hay que hacer que la gente vaya y entienda algo más de la empresa, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Le echáis de menos en algunas empresas que venden producto esa comunicación un poco más corporativa? Podéis opinar tranquilamente, ¿eh? Aunque parezca que no, es una parte también de elementos que podemos ir automatizando. Pensad que dentro de todo el proceso de automatización de contenidos, podemos ir intercalando comunicados que sean enfocados a venta de producto, pero comunicados más relacionados con el lead nurturing, que vayamos enfocando más a imagen de empresa. Exactamente, yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos en España, ¿no? Que la cultura del branding no está muy extendida y hay gente que piensa que es malgastar el dinero, ¿no? Y cuando en realidad yo considero que es al revés, que es invertir dinero que es útil y a largo plazo se ven los resultados, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, pues vamos a analizar un poco el funnel de ventas, ¿no? Todos conocéis directamente estos elementos, que tenemos una persona que todavía no conoce la empresa, no conoce los productos y lo estamos atrayendo hacia nuestros espacios, ¿vale? Nuestros espacios pueden ser una página web, pero también puede ser una tienda física, puede ser un despacho, etcétera, etcétera. Todas esas acciones que hacemos para atraer a los usuarios que nos cuestan normalmente bastante dinero, ya las hagamos donde las hagamos en espacios en redes sociales, como si las hacemos en publicidad online, en publicidad fija. Toda esta parte de atracción, si os lo pensáis, es la parte donde se invierte más dinero y la tenemos que enfocar mucho a convertir, es decir, convertir a ese usuario, a ese posible cliente en visitante, en lead y luego convertirlo en cliente, ¿vale? Para hacer todos estos pasos, la cosa más importante es primero pensar muy bien la estrategia, pero luego es conocer muy bien a ese usuario, ¿vale? Pensad que en cada punto podemos ir haciendo acciones para conocer mejor a ese usuario y a su vez, en función de lo que está haciendo, ir automatizando más comunicaciones relacionadas con lo que ha hecho para ir convirtiendo. Y al final que también nos promocione. Otra cosa que es muy importante es que no olvidar, cuando alguien ya nos ha comprado, no olvidarnos de que existe, sino que ayudarlo, acompañarlo para que luego pueda ser nuestro promotor, prescriptor y sobre todo en entornos business to business en que la opinión de terceros es mucho más importante, hacer que sean directamente nuestros clientes, nuestros prescriptores, ¿vale? Eso se puede ir consiguiendo, pues, sobre todo con la parte de lead nurturing, es decir, ir transmitiendo contenidos a través de newsletters, a través de la propia página web, a través de los diferentes canales, ir haciendo comunicaciones puntuales de lo que va haciendo la empresa, cómo se va desarrollando
y de uso de producto, porque a veces también nos olvidamos que en entornos de business to business también es interesante explicar el producto, cómo usarlo, dar ejemplos de otras empresas que están usando producto y automatizar al máximo todos estos elementos, ¿vale? ¿Qué acciones podemos ir haciendo? Lo que estábamos hablando. Empezamos siempre con la parte de lead generation. O compramos una base de datos o captamos clientes desde diferentes entornos. Todos estos clientes que vamos captando los tenemos que ir incluyendo en nuestros sistemas, tanto si tenemos un CRM como si tenemos una herramienta de marketing automation, vamos incluyendo todos estos elementos, ¿vale? A través de ahí vamos haciendo acciones para nutrir a ese nuevo cliente o venderle productos ya directamente, ¿vale? Y otra acción que a veces nos olvidamos y que es una de las acciones que más tendríamos que estar pensando en ello es cuando alguien ya hace tiempo que lo tenemos ahí, está en nuestra base de datos, compró a lo mejor un día o interactuó con nosotros un día, pero lleva ya bastante tiempo que no interactúa, es decir, que no va a nuestra página web o no abre nuestros emails o no interactúa en las redes sociales, ¿vale? Es muy importante también este punto de hacer el re-engagement, porque lo que hemos dicho antes, estamos invirtiendo mucho dinero en captación, estamos invirtiendo algo de dinero en lead nurturing y la venta directa, por decirlo de alguna manera, pero a veces nos olvidamos que como podemos monetizar o seguir monetizando incluso con la gente que no está tan activa, ¿vale? Por lo tanto, es bueno pensar en acciones también focalizadas a los que no están activos. Los e-commerce, todos habéis, supongo, notado que cuando hace un tiempo que no vas a la página web o cuando hace un tiempo que no interactúas, te mandan algún mail con algún descuento o te mandan algún mail directamente diciendo te echamos de menos, ¿vale? Un tipo de comunicación muy enfocada a la parte de re-engagement. Por lo tanto, es muy interesante tener todas las acciones muy bien pensadas, una detrás de la otra, para seguir ese proceso que estábamos diciendo de enganchar a la gente, convertirla, pero cuando alguien hace tiempo que no es activo, también intentar que vuelva a ser activo. Y si al final tenemos todo un grupo de gente que no es activa y aunque hayamos hecho acciones de reactivación no conseguimos este propósito, a lo mejor es mejor dejarlos ahí inactivos y ya sacarlos directamente o de la base de datos o los sacamos directamente de nuestros funnels de ventas porque ya le hemos impactado lo suficiente como para no hacerlo y hay gente lo que hace es, por ejemplo, hacer una acción solo una vez al año, ¿sabes? Al final es un poco planificar muy bien qué acciones vamos a hacer y sobre una base de datos tenerla muy limpia, muy purificada, muy segmentada, como decíamos antes, y ver también cómo reacciona en todo momento. Y si en algún momento consideramos que esa base de datos no está activa, pues ya podemos descartar esos contactos, ¿vale? Porque el mantenimiento también nos cuesta dinero. Y hay diferentes sistemas, a ver, podemos tenerlo en nuestro propio CRM o en nuestra herramienta de automatización, podemos ver cuáles son los usuarios más activos y los menos activos. Si compramos una base de datos, es bueno que primero validemos esa base de datos para ver que no hayan spam traps, por ejemplo, de email, para ver que los emails estén bien conformados, para ver que los números de teléfono también estén bien, ¿vale? Esto también nos ayuda a que el mantenimiento de nuestra base de datos no sea tan caro y luego podemos tener la planificación de las acciones mucho más estructurada y efectiva. Al final es la base, en el fondo, la base del marketing automation, que aunque no lo hayamos dicho, porque yo lo doy muchas veces por supuesto, es la base de datos. La base de datos que tengamos que esté muy pulida, muy limpia y que todas las acciones también que hagamos de captación nos puedan conducir a contactos buenos o contactos que nos puedan servir
para luego sistematizar todas las acciones que le vamos a hacer. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, hemos estado viendo más temas de conceptos y ahora os pondría unos ejemplos de cosas que podríamos hacer para cada uno de los entornos, ¿vale? En entornos de e-commerce y business to consumer, los elementos que también vemos que funcionan es el envío de ofertas dinámicas cuando alguien visita un espacio, una página web. Supongo que todos habéis sufrido cuando entráis en una página web o un e-commerce, el típico banner que te aparece, que te dice, si te suscribes a nuestra newsletter, te damos un descuento. Esta acción, que es una acción que puede funcionar muy bien y es una acción automatizada, puede aparecer cuando tú entras, que hay empresas que te ponen el banner solo cuando entras, o puede ser un poco más polite y aparecer cuando tú ya has navegado un poco y has clicado en un par de productos y realmente puedes ver que hay un cierto interés. ¿Vale? Bajo mi punto de vista, para mí la acción esta concreta es mejor esperar un minuto, si puede ser, o unos segundos antes de lanzar el pop-up con el descuento. Lo que pasa es que mucha gente, muchos e-commerce sobre todo, tienen miedo de que se vayan las personas y de alguna forma quieren captar tu email lo más rápido posible. Pero yo creo que es bueno, pues como mínimo, dejar unos segundos, ver que realmente esa persona puede tener un interés y luego es más apropiado. ¿Vale? Se pueden ir haciendo diferentes acciones de este tipo hasta incluso el punto en que tú cuando estás comprando, pues directamente ponerte recomendaciones de otros productos para hacer temas de cross-selling, puedes hacer todo el tema de recuperación de carrito, de compra. Si tú te vas, dejas el carrito lleno. Ese es el ejemplo más típico de marketing automation, la recuperación del carrito de compra. Pero también hay muchas acciones que se pueden hacer después de la compra. ¿Vale? Automáticamente, si yo me he comprado, yo qué sé, un jersey amarillo, pues podrían enviarme un mensaje diciendo, mira, estos pantalones quedarían muy bien con tu jersey. ¿Vale? Una vez ya he comprado también. Las acciones las puedes hacer en el momento en que estoy a punto de comprar, que normalmente te pueden aparecer debajo de tu lista de compra productos relacionados o productos que han comprado otras personas que han comprado ese producto, pero a su vez también lo podemos hacer a posteriori. Es decir, cuando alguien ya ha comprado un producto, pues que se le mande al cabo de unos minutos o de un tiempo productos relacionados, ¿vale? Por lo tanto, es lo que decíamos antes, es muy bueno tener muy claro los segmentos, muy bueno tener muy claro eh, qué cosas se pueden relacionar con qué cosas, pero a su vez también es muy interesante ver lo que podemos ir haciendo también fuera de lo que es la propia página del e-commerce. Por ejemplo, podría saltar una alerta al e-commerce para que realicen una acción sobre un contacto. Es decir, muchas veces ya veis que también cuando estáis en en una página web, sale un asistente, ¿no? Es decir, si llevas mucho rato también navegando y ven que no compras, también te puede salir un asistente que te puede preguntar si necesitas algo, si hay alguna cosa que puedas necesitar, ¿vale? Esa misma acción también según qué tipo de empresas, tipo más directamente bancos o seguros o elementos de este tipo, esa alerta puede ir directamente a un call center. Ese call center se pondría en contacto una persona contigo o el propio banner de asistente te diría, ¿quieres que te llamen? Y directamente también se puede cerrar la acción, que normalmente sería una acción de venta por una persona, por un profesional, ¿vale? Por eso os preguntaba un poco qué tipo de empresas con qué empresas estáis trabajando, porque en el entorno business to business hay muchas acciones que al final tiene que ser cerrada la venta
una persona, con lo cual las acciones de marketing automation irán encaminadas a dirigir al usuario hacia un espacio, conocer mejor el producto, pero el cierre final de la venta, por suerte o por desgracia, la tiene que hacer una persona, ¿vale? Y ese cierre al final también se puede reconducir, es aprovechar el momento en que el usuario está atendiendo o está mirando ese producto, o está viendo la información que le hemos mandado tanto por email, por teléfono o por cualquier canal que hemos usado, pues aprovechar eso para lanzar directamente una llamada. Lo que decíamos antes también del entorno business to business, todo lo que es el lead nurturing, no sé si conocéis la terminología, pero es ir alimentando base email o SMS o diferentes tipos de comunicación, ir alimentando y explicando cosas relacionadas con el producto, con la empresa, para tener, pues, primero para mejorar la experiencia de su usuario con la empresa, pero a su vez también para ir conduciéndole directamente a la venta. Todas esas acciones, si se planifican muy bien, se pueden hacer bajo sistemas también de marketing automation. Por lo tanto, es bueno crear una estructura de contenidos que vaya conduciendo directamente a la venta. En la parte de lead generation, como muchos habéis dicho que también ya habéis trabajado temas de formularios, landing page, entornos de business to business, ya muchos de vosotros supongo que ya lo habéis hecho. Se trabaja mucho el tema de los informes, es decir, hacer acciones de captación de leads diciendo que si ponen sus datos le vas a enviar un informe, le vas a enviar información relacionada con el sector, informaciones diferentes o un ebook, diferentes elementos que tenemos y podemos poner al día a nivel digital para que el usuario de alguna forma le captemos los datos y a partir de esa captación de datos podemos ir automatizando diferentes envíos de comunicación. Esos envíos de comunicación los podemos ir adaptando primero cuando ha descargado directamente el contenido, diciéndole gracias por descargar el contenido, pero luego podemos ir viendo en función de cómo interactúa sobre ese contenido diferentes acciones postergadas en el tiempo. Es decir, bueno, pues al cabo de 2 días le digo que qué le ha parecido el contenido que se ha descargado. Al cabo de 5 días le puedo programar que le llamen comercial. ¿Sabes? Ir estructurando la comunicación de forma, lo que hemos visto en el funnel, que si tenemos todos los puntos muy bien estructurados, esta automatización es mucho más rápida y la conversión es mucho más rápida, ¿vale? Sí, en el fondo, las ventajas del marketing automation es acelerar el proceso de cierre, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo estamos sistematizando. Pensamos muy bien cada punto, en cada qué tocar y qué contenido enviar en cada una de las fases en la que está el usuario hasta que lo conducimos directamente a la venta, bueno, a la compra de producto, ¿vale? Por eso os decía que es muy interesante primero tener en cuenta las acciones que vamos a realizar, pero a su vez ir segmentando el máximo posible y ver las oportunidades. Hay muchas herramientas relacionadas con el marketing automation que te permite de alguna forma a ir directamente a cuantificar esa oportunidad y en base también a la cuantificación monetaria, sobre todo en business to business, la cuantificación monetaria, tú puedes ir también haciendo comunicaciones o con mayor frecuencia o menor frecuencia en función también de la proximidad que vayas viendo a la venta. E incluso llega un punto en que en función de las interacciones del usuario y en función de lo que ha comprado, pues ya le vamos dando un valor a ese lead o a ese cliente, ¿no? Le vamos dando hacemos un rating, por decirlo de alguna forma, de forma automatizada a nivel del grado de propensión a la compra que puede tener ese usuario. Todos estos indicadores, por decirlo de una forma, nos ayudan luego también a mejorar esta automatización que tenemos y a segmentar directamente. Es decir, podemos decir, bueno, pues vamos a hacer una acción solo para la gente que está
lo que decimos en ventas, más caliente, ¿no? Y esa acción se realiza simplemente sobre ese grupo de usuarios. Con lo cual, la efectividad es mucho más alta, ¿vale? Todas estas acciones también lo mismo pasa en entornos business to business, que una vez el usuario ha pasado por un funnel, después os enseñaré un ejemplo de lo que pues, se puede programar a nivel de marketing automation, ¿vale? Pero al final, después de que haya pasado un grupo de acciones, esta información se puede pasar directamente una alerta al equipo de ventas también para que haga el cierre final de la venta, ¿vale? ¿Qué otras acciones se pueden hacer? Se pueden hacer acciones que tanto sirven para business to business como business to consumer, que son ciclos de emails basados o SMS o voz basados en el comportamiento del usuario. Gestionar y mover contactos basados en una palabra clave. Por eso os decía que es muy importante ver lo que está haciendo el usuario e ir categorizando. La mayoría de estructuras de marketing automation te permite ir poniendo tags a las personas en base a su comportamiento, ¿no? Esas palabras clave luego nos sirven para segmentar, ¿vale? Para tener grupos de usuarios en base a sus comportamientos. Te permite ir capturando información también de usuarios, de lo que está haciendo el usuario en redes sociales, y a la vez también puedes segmentar muy bien por localización. Es decir, cuanto más información tengamos del usuario, más podemos segmentar y hacer acciones más geolocalizadas. Pensad que, por ejemplo, nosotros que trabajamos para empresas que tienen tiendas físicas, pues en entornos de empresas que tienen, aparte de e-commerce, tienen tienda física, es a veces muy importante tener muy claro la geolocalización de los usuarios para hacer acciones puntuales para que haya gente que vaya a una tienda concreta, ¿vale? Con toda esta estructura, todas estas acciones nos permiten, pues, lo que os decía antes, ir más rápido hasta la venta de producto, ¿vale? ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara? Genial. Vale, pues aquí os pongo un ejemplo de lo que en Marketing Automation se define como directamente los flujos, ¿vale? Las estructuras, la mayoría de estructuras de herramientas de Marketing Automation trabajan en base a diferentes acciones. Partimos de, por ejemplo, el registro en una página web, o partimos de que un usuario ha hecho una acción concreta sobre la web. En este caso os he puesto un ejemplo muy, muy simple de lo que sería la parte de visita a la página web y abandono de carrito, ¿vale? Para que veáis un poco qué acciones se pueden hacer, ¿vale? Y cómo se visualizan, ¿vale? Porque estos flujos los vas haciendo tan largos como quieras, ¿vale? Tú puedes ir periodificando a nivel de tiempo y puedes ir periodificando que ocurra una cosa o ocurra otra, ¿vale? Si alguien está en una página web y ha abandonado el carrito, aquí puedes poner que se espere 3 horas y luego le mande un email directamente diciendo ven y compra lo que tienes en el carrito de compra, ¿vale? Estas acciones una vez realizada esta automatización y finalizado este proceso, incluso podríamos programar otra automatización antes de acabar, es si pasado 2 días más, si no ha ido y ha comprado, pues le damos 2 días más de margen y le volvemos a mandar otro email, ¿vale? En estos sistemas, la ventaja que tienes es que tú estos flujos los vas creando de forma muy sencilla con un asistente y tú vas viendo en todo momento hacia dónde iría, qué comunicados mandarías a cada persona, si los mandas a través de email, si lo mandas a través de SMS, introduces los contenidos y lo tienes todo muy estructurado. Y luego en las estadísticas vas viendo directamente qué ha pasado, en qué punto están, cuántos usuarios hay en cada
en cada una de las fases de la automatización y puedes ir perfilando. Y estas automatizaciones, de alguna forma, tú las puedes, tienes unas cuantas que ya están predefinidas en los sistemas y de alguna forma tú vas creando o moviendo las diferentes automatizaciones como quieras. Si dices, mira, yo en lugar de que sean 3 horas que se espera para enviar el email, pongo 2. ¿Vale? Si el usuario enseguida va al email y lo mira, pues no, ya no le mandarán nada más. Pero si el usuario no mira esa información, no clica, o en lugar de mirar podemos decir clicar, si no ha clicado en nada, pues ya directamente al cabo de un día le mando más información. ¿Vale? Y toda esta información se puede ir transmitiendo o ligando al sistema de CRM que tenga la empresa. ¿Vale? Todos estos flujos y las estadísticas, toda esta información se puede ligar allí y al inverso, ¿no? Podemos usar datos que tengamos en un CRM para luego usarlos aquí en base a la automatización. ¿Vale? Se pueden crear tantas automatizaciones como queramos y la base siempre es más o menos la misma. Es que el usuario haya hecho una acción concreta o le hayamos mandado información vía email o SMS. ¿Entendéis un poco el concepto, cómo funcionan estos elementos? Pues abrimos el turno de preguntas. ¿Hay alguna cosa que queráis ver, que queráis profundizar algo más? La semana que viene tenemos una sesión directamente de solo ejemplos que hacemos directamente una vez hecha esta parte de introducción. Ya solo son ejemplos de estructuras de estos flujos que estamos hablando. Para el sector inmobiliario, a ver, el sector inmobiliario la ventaja que tiene es que puedes usar directamente los elementos, lo que estás construyendo como base para captar usuarios. Es muy sencillo el buscar espacios donde captar usuarios. Supongo que la mayoría también os estáis enunciando en toda la parte de idealista y todos estos elementos, y una vez los tienes allí, los puedes ir captando e introduciendo dentro de tu flujo. Uno de los problemas que les veo, sobre todo en entornos de promotoras, inmobiliarias, etcétera, etcétera, es que una vez han captado el lead, no hacen un seguimiento específico. ¿Vale? Te llaman una vez y a lo mejor les contestas que sí lo quieres ver o que no lo quieres ver, pero no hay un seguimiento continuado en el tiempo, porque a lo mejor yo dejo de estar pendiente de eso porque estoy mirando un anuncio en otro sitio, pero si me persiguieran un poco más, por decirlo de una forma, a lo mejor me interesaría pues avanzar en una de las soluciones que me han aportado. ¿Vale? Yo creo que una de las cosas que más fallan en el entorno de inmobiliario es esa, es estar un poco más pendiente de los clientes, estar mucho más encima y automatizar acciones tanto de email, de SMS. Mucha gente se comunica vía WhatsApp, lo que comentaban antes también, abriendo un canal directo de comunicación, porque el WhatsApp marketing todavía no existe. Y yo hablé el otro día con la gente de WhatsApp
y no lo van a abrir, pero sí que puedes ir abriendo canales de comunicación, invitando a la gente que se apunte a tu canal de comunicación y mandar contenido al respecto. ¿Cómo lo ves, Beatriz? En el caso de productos o servicios esporádicos, ¿a qué te refieres, Armand? Para los que os queráis apuntar a la siguiente sesión, os he pasado el enlace. Es el día 12. Y ahí sí que vamos a mirar solo casos prácticos, es decir, vamos a hacer funnels, diferentes flujos directamente de automatización y vamos a ver temas de estadísticas, comunicados, etcétera, etcétera. Bueno, sí, en las inmobiliarias solo compras una vez, pero eso tampoco es verdad. Por ejemplo, en las inmobiliarias muchas también tienen directamente alquileres. En los alquileres yo puedo alquilar de forma recurrente. Hoy estoy en una casa y a lo mejor al cabo de un tiempo estoy en otra. Si la inmobiliaria me va ofreciendo cosas y está pendiente de mí, ¿sabes? A lo mejor sigo con la misma inmobiliaria. Y pensad que el proceso en las inmobiliarias, el proceso de compra, no es rápido. ¿Sabes? Cuando yo me fijo en una casa y miro qué elementos quiero de la casa, ¿sabes? Tardo tiempo en decidir qué casa voy a comprar. Y hay muchas inmobiliarias que me llaman muchas veces porque cada uno es diferente, cada, digamos, de alguna forma, como no hay una inmobiliaria que lo tenga todo, aparte de Idealista, estoy comunicando a la vez, a lo mejor con los pisos que yo quiero ver de la misma zona, a lo mejor me estoy comunicando con 5 inmobiliarias para ver 5 pisos diferentes, pero que están en la misma zona. Por lo tanto, yo creo que precisamente las inmobiliarias son las que más se tendrían que preocupar para hacer comunicación más continua. Y la automatización para este sector es súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que os comentaba antes, yo estoy ansiosa por recibir información cuando me quiero comprar una casa y me puedes mandar información relacionada con la casa, el entorno y quien mejor me trate muchas veces es quien se va a llevar la compra, eh, porque hay entornos que no solo es la casa en sí la que más me gusta, sino también lo que me ayuda la persona que me está ayudando a comprar la casa, ¿sabes? Es un proceso muy emocional y cuando más emocional es el proceso y es un proceso complejo también al momento de tomar la decisión. Por lo tanto, los profesionales que me acompañan durante este proceso, cuanto más estén pendientes de mí, pues más probabilidades existen para que esto funcione. Sí, Beatriz, el retargeting, bueno, es una de las bases de la automatización. La mayoría de herramientas de automatización se utiliza el retargeting ya como base, incluso en herramientas de email solo, ya luego codificas la opción de que cuando alguien abre un email, por ejemplo, que luego cuando vaya a las redes sociales le reaparezca información relacionada con ese email. El funcionamiento es básico dentro de las propias herramientas, casi todas te permiten poner o pones código o pones elementos para hacer automáticamente el retargeting. Eso también lo veremos en próxima sesión, que ya hablaremos más en detalle de cada una
de las acciones que podemos ir haciendo y cómo las hacemos, ¿vale? Digamos que hoy hemos hecho una sesión de introducción de lo que es los conceptos del marketing automation y el próximo día ya entraremos en detalle de cómo crear diferentes acciones en diferentes acciones en diferentes entornos, lo que hemos dicho antes, unas pensadas más en entornos business to business y otras más pensadas en entorno business to consumer. Acciones que podamos enviar vía email, vía SMS y cómo enlazamos una acción con la otra, sobre todo el tema de que hemos dicho de las visitas a la web y cómo luego interpretamos las estadísticas. Pues os invito, si queréis, a ver si os interesa mucho el tema, si, pues os apuntáis a la siguiente sesión y ahí lo veremos todo con mucho más detalle. ¿Tenéis alguna pregunta más, alguna duda, algo que os haya quedado? Genial. Perfecto. Pues si no tenéis ninguna duda, cerraríamos ahora la sesión. Eh, Cualquier cosa os he dejado mi contacto y os mandaré la presentación y podemos ir viendo cualquier duda que tengáis y os animo a los que queráis apuntar a la siguiente sesión. También tenemos una, una sesión de masterclass que os compartiré también, que son sesiones ya como más focalizadas. Y bueno, nada más, deciros que ha sido un placer compartir esta hora con vosotros y espero que os haya gustado. También os mandaremos una encuesta para ver si os ha gustado la presentación y si tenéis alguna duda, aquí estamos. Un placer, cerramos la sesión y hasta la próxima. Un saludo y buen fin de semana.